Palabra de Dios lee en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a comprender, Señor, el día de hoy, el poder de la autoridad de Jesús. Revela a nuestros corazones en el nombre de Jesús la magnitud, la magnificencia de ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento. Pues la canción que acabamos de oír es interesante porque si usted examina la letra, dice, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Creo en ti y en lo que harás en mí. A mí me gusta cambiarle la letra y ustedes saben cómo la canto, algunos la saben. Creo en ti y en lo que harás en mí y a través de mí. Y después dice, recibe toda la gloria. Pero está hablando, creo en lo que harás en mí. Está hablando en un futuro, ¿verdad? Lo que harás en mí y a través de mí. Pero sin embargo, antes de que haga, ya le damos la gloria. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios tiene... Dios tiene una porción, una unción, una capacitación para cada creyente. A mí me gusta decir la frase, tomo mi porción, tomo mi unción de este día para mí, porque Dios ya la preparó y la tomo por la fe. Declaro que la tomo por la fe y empiezo a actuar, empiezo a obrar en ese nivel de autoridad como hijo de Dios. La autoridad de Dios es infinita. Jesús revela la autoridad a sus discípulos en este pasaje de la Biblia y yo creo que usted y yo tenemos que abrazar el proceso de conocer la autoridad de Jesús. Es un proceso, la revelación. Tenemos que aprender a conocer y a confiar en la autoridad de Jesús. Tenemos que hacerlo. Y usted dice, pastor, yo ya sé cuál es la autoridad de Jesús. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha visto amedrentado en medio de una crisis? Yo creo que muchas veces. Yo creo que no importa qué tan gigantes pasos hayamos dado en nuestro avance en el caminar cristiano, va a llegar un momento en que los vientos soplen fuerte y junto con los vientos vengan oleadas que quieran hundir nuestra barca y nos vamos a sentir atemorizados. Pero yo quiero decirle el día de hoy que Dios tiene un proceso mediante el cual Él revela su autoridad a sus hijos, nos revela la autoridad a nosotros. Nos hemos visto en algunas ocasiones amenazados por circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Y es allí donde Dios desea revelarse a nuestras vidas. Si revisamos el contexto de este pasaje bíblico, Jesús y sus discípulos habían salido de un taller intensivo de enseñanza. En los versículos anteriores, Jesús enseñó, creo que son como unas 4 o 5 o más parábolas. Comenzó con la parábola del sembrador y enseñó algunas parábolas. El versículo 33 del capítulo 4 dice, y con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra según podían escuchar, y sin parábola no les hablaba, aunque sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Jesús estaba enseñando a la multitud por medio de parábolas. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que escudriñarla, hay que discernir, hay que
leer las Escrituras. Hay que asistir a los programas que tiene la iglesia. Hay que asistir a la escuela bíblica. Hermana Daisy, ¿cuántos hubieron hoy en escuela bíblica? ¿Estamos subiendo? Aleluya, estamos subiendo. Gloria a Dios. Amén. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiar, pero Jesús nos enseña a través de parábolas. Jesús nos enseña a través de el didascos o a través del maestro, a través de la didáctica. Pero también Jesús tiene otra escuela, la escuela de la vivencia, la escuela de la experiencia. Jesús nos enseña también a través de las vivencias. Y hay cosas que usted no va a aprender en ningún colegio, en ninguna institución cristiana, educativa. Usted no va a aprender, escuche, a reconocer la autoridad de Jesucristo solamente por conceptos mentales. Eso viene a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús tiene una escuela especial, mediante la cual Él revela sus atributos, como por ejemplo su autoridad. Y solamente cuando usted está en medio de una tormenta, es que Jesús puede mandar a callar los vientos. Y ahí es cuando se torna ese conocimiento gnóstico, se convierte en un conocimiento de revelación, se convierte en un rema en usted. Usted no va a decir, yo he escuchado, he leído que Jesús mandó a callar los vientos. Usted no va a decir, me enseñaron en la escuela bíblica. Usted va a decir, yo estuve en una tormenta. Yo estuve en alta mar, soplaron los vientos fuertes, las olas querían hundir mi barca y Jesús llegó a tiempo y Jesús mandó a callar los vientos. Eso es revelación. Y esa escuela es la que nosotros tenemos que pasar. Y para nosotros poder ver a Dios y la autoridad de Jesús obrando en nuestras vidas, tenemos que considerar que hemos sido llamados, escuche, a caminar juntamente con Jesús. Jesús no está comprometido a caminar con nuestra agenda. Desde el momento en que usted le dice, Señor Jesús, te acepto como mi Redentor, como mi Salvador, usted se compromete a caminar la agenda de Jesús. Y la agenda de Jesús no siempre es color de rosa, pero siempre es la mejor agenda para su vida. Gloria sea a Dios. Entonces, primero tenemos que considerar el privilegio, y vamos a leer de este pasaje bíblico, el privilegio, la asociación que tenía Jesús con un grupo de personas. Jesús enseñó a la multitud principios del reino. Pero mire lo que dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, ¿y les dijo a quién? A su grupo de discípulos, a su grupo más pequeño. Les da un plan, les dice, pasemos al otro lado. Les da un plan. Pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, dice la palabra de Dios, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Jesús enseña a la multitud, pero escoge a sus discípulos para darles una clase especial. Y ya no va a ser una clase didáctica, no va a ser en un auditorio, no va a ser sin ausencia de algún conflicto. Ahora les pone la barca y dice, pasemos al otro lado. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación que es por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu en la fe y en la verdad. Usted y yo no somos de la multitud a los cuales Jesús hablaba en parábolas. Jesús hablaba en parábolas y ellos entendían como bien podían entender, pero Jesús a sus discípulos viene y les explica los misterios del reino. Y encima de eso, Él dice, vamos, despidan la multitud, súbanse a la barca, pasemos al otro lado, tengo una lección más que enseñarles. Y nosotros somos de ese grupo de personas. Tenemos el privilegio de ser llamados seguidores de Cristo, de ser llamados a ser discípulos.
Desde el principio de la iglesia, Jesús dio la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Usted es llamado a ser un discípulo de Cristo. Y el discípulo de Cristo participa de las enseñanzas en forma de parábola, en forma didáctica, pero el discípulo de Cristo está también llamado a participar de enseñanzas especiales. Usted tiene que seguir la agenda del Señor. Jesús dice, pasemos al otro lado. Despide a la multitud. Ahora, fíjese en la traducción textual, dice, y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba, y con él habían otras barquichuelas. Esto dice en la traducción textual. Y me puse a revisar las palabras originales, y son dos palabras distintas. En la Reina Valera dice, lo tomaron en la barca y había también con él otras barcas. Pero en la textual dice, le tomaron en la barca y habían otras barquichuelas. La barca en la que se subió Jesús se denomina como un barco, un bote, como una nave que navega. Y la barquichuela lo define el diccionario griego, un presunto barco o una presunta barca. O sea, una barquita, una que quería ser barca, pero no llegaba a barca, era una barquita, presumía con ser barca. Entonces, varias barcas estaban en el lago, pero en una sola Jesús dijo, crucemos al otro lado. Ahora es interesante, la Biblia no menciona si es que estas barcas siguieron a la otra barca. Dice que con él estaban otras barcas, pero Jesús estaba en una sola barca. Y interesantemente no menciona la Biblia cuál es el fin de esas otras barcas. No sabemos, esas otras barquichuelas. No sabemos si emprendieron el viaje a través del mar de Galilea o simplemente si se quedaron a la orilla. Pero esto que me dice a mí, mi hermano, que pueden haber otras cosas que se asemejen, otras cosas que dice, habían otras barcas con él. Pueden haber otro grupo de personas que simpaticen o que simpatizaban con Jesús, querían seguir a Jesús, fuera por los panes o los peces, querían estar con Jesús, querían seguir a Jesús, pero en una sola barca estaba Jesús. Esto me habla a mí de la iglesia de Jesucristo, donde está Jesús. Y me habla a mí de que tenemos que establecer una diferencia entre lo que es la iglesia de Jesucristo, donde la presencia de Dios se manifiesta, y otras barquichuelas que simpatizan con Jesús. Pero Jesús no está en esa barca. Dios le va a enseñar a usted experiencias, Dios le va a enseñar a usted la revelación de su autoridad cuando usted permanezca en la barca con Jesús. Las religiones que están con Jesús, el Maestro. Jesús no es el Señor que está con ellos. Jesús sigue siendo el Maestro para ellos. Iglesias han comenzado bien, pero se han alejado de Jesús, han dejado a Jesús fuera de su señorío. Cuando soplan los vientos huracanados en la vida del creyente, usted va a necesitar estar en la barca con Jesús, no en una barquichuela que simpatiza con Jesús. La religión no le va a salvar en el tiempo de la prueba. Asegúrese de que usted está en la barca que puede navegar los mares impetuosos de la vida, de la mano de Jesús. Aleluya. No hay que seguir de lejos a Jesús, hay que estar de cerca con Jesús. Y bienaventurados usted y yo, bienaventurados somos porque hemos sido llamados a ese grupo específico. Como leímos en Tesalonicenses, fuimos llamados a ser santificados. Usted y yo somos llamados a ser discípulos. Y el discipulado cristiano le dura, ¿cuándo dura? ¿Cuánto dura? Toda la vida, toda la vida. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Esto es la Nueva Versión Internacional. Y esto me lleva al segundo punto. Primero, tenemos nosotros la asociación como privilegio de estar con
con Dios, de haber sido llamado como ese grupo élite al cual el Señor quiere revelarse. Usted no es un miembro de Templo Calvario nada más, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, llamado de las tinieblas a la luz. Y Jesucristo quiere revelarse a su vida. Y para eso Él necesita más que su atención, necesita más que su conocimiento mental de la palabra, necesita que usted camine con Jesús, que se suba a la barca con Jesús, que esté dentro de la agenda de Jesús. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Alguien podía haber dicho en ese entonces, Señor, ya esta noche esperemos para irnos mañana. Pero Jesús merece una obediencia incondicional. Pasemos al otro lado. Santiago dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse a sumas pruebas. La clase especial que Jesús tiene para sus discípulos es la clase que trae convicción. Y la convicción de corazón viene a través de la revelación, y la revelación de la naturaleza de Dios, de los atributos divinos. Cuando Dios entra en acción es cuando usted y yo estamos frente a los imposibles, frente a dificultades que se salen de nuestras manos. El aula de clase de la revelación de Jesucristo se llama la prueba, donde es probada nuestra fe, donde es probada nuestra paciencia, donde es probado nuestro corazón. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Ahora fíjese que los pescadores o los discípulos de Jesús eran pescadores experimentados. No eran novatos. Conocían las tormentas. Estoy seguro que más de una tormenta ellos atravesaron y pudieron vencer. Pero la Biblia dice, fíjese, que se anegaba la barca, y la palabra anegar quiere decir que se venía a pique, se estaba inundando, las olas estaban metiéndose dentro de la barca y estaban llenándole de agua. Y la Biblia dice que él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Un grupo de marineros, de pescadores experimentados, para que ese rato estén diciendo, Señor, vamos a morir. Eso es lo que el texto implica. Perecemos, vamos a morir. Quiere decir que la situación estaba crítica, estaba bien difícil. No era un vientito, era una tempestad que amenazaba con destruir la barca. Caminar con Jesús, caminar en la agenda de Jesús es impredecible. Es impredecible. Y dicho sea de paso, ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios. Estaban obedeciendo un orden divino. Pasemos al otro lado. Súbase en la barca, pasemos al otro lado. Pero estar en la voluntad de Dios no le garantiza estar libre de tempestades. Lo que sí nos garantiza es que en medio de la tempestad, si estamos en la agenda del Señor, Él se levantará y reprenderá los vientos. Amén. Caminar con Jesús es una aventura. Yo no sé si es que usted ya ha descubierto eso, pero le digo, es una aventura buena. Los colombianos dirían rica, ¿no? Una aventura rica, así creo que dicen los colombianos. ¿Dónde está María Paula? Rica, la aventura, no. Bueno, como digan entonces, maravillosa, buena la aventura. Es una aventura buena porque Jesús está de nuestro lado. Ahora fíjese, los discípulos ya habían visto a Jesús obrar milagros. Ellos ya habían visto en el libro de Marcos, Él ya había sanado a alguien de una mano seca en la sinagoga, y a Jesús ya había obrado milagros. Pero Jesús había dado una orden, pasemos al otro lado, y cuando el Señor da la orden, usted y yo tenemos que creer que esa orden se cumple. Los discípulos se llenaron de terror, estaban amedrentados, y la palabra correcta ahí es que se llenaron de terror, estaban atemorizados porque no creyeron en la orden soberana del Señor. Pero Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Cuando Jesús nos manda a hacer algo, mi hermano, usted y yo tenemos que creer que Él va a cumplir su parte.
Él va a cumplir su parte, si nosotros cumplimos la nuestra, de creerle a Él. Jesús había dado la orden, vino el viento, vinieron las olas, se anegaba, empezaba a hundirse la barca, y le dicen al Señor, en la Reina Valera dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión dice, Señor, ¿no te importa que perecemos? Son palabras un poquito más duras. ¿No te importa que perecemos? Y creo yo que a veces nosotros podemos caer y tropezar con nuestro concepto de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que nosotros decimos, pues, no le importa a Dios. No le importa a Dios. Ellos le dijeron, Señor, ¿no te importa? Tenga cuidado de no acusarle a Dios de insensible en medio de su dificultad. Estas cosas fueron escritas para nuestro bien, para que nosotros no cometamos esos errores. El hecho de que ellos despertaron al Señor no justifica de que ellos estaban correctos. En realidad Jesús les reprendió después. Pero asegúrese de en medio de su dificultad adorar la fidelidad de Dios. No es fácil, por eso se llama fe. No es fácil cuando no vemos evidencia de la respuesta que necesitamos. Pero le digo una cosa, mientras más pronto usted se ponga a adorar la fidelidad de Dios, más pronto viene la respuesta. Mientras más usted se pase el tiempo acusando posiblemente a Dios, Señor, no te importa, Señor, no tiene cuidado de mí, más se retardará la promesa de Dios sobre su vida. Estaban amedrentados, llenos de pavor y no podían ejercitar su fe. Cuando el pavor o el temor se hace presente, la fe se vuelve inoperante. Pero qué bueno que lo opuesto también es verdad. Cuando en medio del terror, en medio de la dificultad, nos levantamos en fe. Y la mejor manera de levantarse en fe, ¿sabe cuál es? Adorando a Dios. Que a veces no sabemos por dónde comenzar. Queremos buscar una cita bíblica donde hay una promesa que me libre de esta, porque esta nunca me ha pasado antes y nunca he visto en un salmo una promesa que me libre. Póngase a adorar a Dios por lo que lees. Póngase a adorar la fidelidad de Dios. Y Dios le va a hacer salir de su problema. Jesús hasta ese entonces era un gran maestro para ellos. Era digno de seguir. Pero ahora Jesús se revela como el que manda a calmar los vientos. Y ahora entonces Jesús no es solamente el maestro, sino Jesús es el Señor digno de confiar. Y esa clase de revelación no se consigue en una escuela bíblica, ni se consigue tampoco en una predicación. Eso se consigue caminando paso a paso con el Señor. Se consigue obedeciendo al Señor cuando el Señor te dice, pasemos al otro lado, y usted dice, Señor Jesús, no conozco el mar, no conozco el rumbo, no tengo brújula, no soy experimentado, no sé lo que vaya a haber, pero si tú estás conmigo en la barca, vamos para adelante. Cuando nos decidimos obedecer a Dios, viene esa enseñanza que es por revelación. Amén. Después de esta gran prueba, viene la gran revelación de la autoridad. Jesús ya se revela como la autoridad que tiene, como el Señor que tiene la autoridad sobre los vientos. Pero ahora viene una revelación mayor. Al siguiente día, capítulo 5, versículo 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados con grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús, pues, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo,
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no nos atormentes. Al otro lado de este mar había una necesidad. Una necesidad que posiblemente los discípulos no estaban listos para verla. Necesitaban reconocer a Jesús como el Señor de los vientos, como el Señor de la naturaleza, antes de poderle ver a Jesús como el Señor, Rey de Reyes, el Señor que está sobre todo principado y sobre toda potestad. Este personaje que habitaba en la tierra de los Gadarenos era un personaje espantoso. Era un personaje espantoso. Vivía en los sepulcros. Le ataban con cadenas y grillos. No le podían atar. No le podían atar. Es a lo que las sociedades entonces, o lo que la Biblia también le llama, estaba endemoniado. Las huestes del mal le tenían atado y las huestes del mal le infundían fuerza y poder para romper las cadenas. Se hacía daño constantemente. Era rechazado por la sociedad. Pero Jesús no vio a un endemoniado, Jesús vio a un hombre que necesitaba libertad. Había una necesidad, había una urgencia, y por eso la orden de Jesús fue: pasemos al otro lado. Un hombre creado a imagen y semejanza de Dios necesitaba ser liberado. Texto bíblico nos dice que apenas vio a Jesús, dice, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos. Pero dice que cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de Jesús. Ahora escuche esto. ¿Los demonios corren y se arrodillan delante de Jesús o huyen de la presencia de Dios? Huyen de la presencia de Dios. Pero había una necesidad. Había un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, al que Jesús vino a libertar. La Biblia no lo dice, pero yo creo que en el plan de Jesús, o en el plan de Dios, estaba determinada una orden: arrodíllense delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Aleluya. No todos son invitados a ir al otro lado. Solamente el grupo selecto, los que son llamados como discípulos de Jesús, participaron de esta enseñanza maravillosa, de esta revelación de que el Hijo de Dios tenía autoridad sobre los vientos, tenía autoridad sobre las tempestades. Y ahora este mismo grupo de discípulos que ahora le reconocen como el Señor, ya no es solamente el maestro que enseña cosas bonitas, sino ahora es el Señor que manda a calmar los vientos. ¿Quién es este?, se preguntaban. Le desconocían. ¿Quién es este que aún los vientos manda a callar? Ahora están listos para ver el poder y la autoridad de Jesús sobre los espíritus, sobre el reino de las tinieblas. Gloria sea a Dios. Dios quiere revelar su autoridad a nuestras vidas. Y nos va a pasar por procesos, nos va a pasar por situaciones difíciles, nos va a pasar por tormentas, por vientos, por tempestades. Y aparentemente, la actividad de Dios en nuestras vidas va a ser como durmiente. Me pregunto yo, ¿por qué Jesús se pondría a dormir en esa barca, en medio de ese viento y de esa tempestad? Digo yo, llego a esta conclusión: Él quería que la cosa se ponga color de hormiga, como dice la hermana Katy. Al punto en que la desesperación llegó a ellos, decir: esto está fuera de nuestro alcance, esto está fuera de nuestras capacidades de marinos, de pescadores, vamos a morir. Pero ¿cuántos saben que Dios nunca llega tarde? El Señor nunca llega tarde. Y cuando hemos reconocido al Señor
como el curios, como el que cuando da una orden la cumple. Cuando hemos reconocido que Él llega a tiempo y que Él es el que tiene la potestad sobre nuestros vientos y sobre nuestras tempestades, entonces estamos listos, escuche esto, para confrontar las tinieblas. Estamos listos para entonces ser testigos de ver el poder de Dios fluir a través de nuestras vidas. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores las harán. En esta iglesia hemos visto cómo personas, hombres y mujeres han sido libertados de cadenas, de ataduras terribles, de tinieblas. Usted posiblemente es un testigo de eso, usted posiblemente tiene un testimonio de eso. Pero requirió, mi hermano, de que Jesús se revelara como el Señor de los vientos y el Señor sobre todo principado y sobre toda potestad. Y esta clase de revelación viene solamente en la escuela de Jesús. Asegúrese de que usted esté en la barca con Jesús y no se baje de la barca, aunque vea inoperante la providencia divina, aunque usted piense que se está hundiendo, no se baje de la barca. Clame a Dios, clame a Jesús, y Él se va a revelar en medio de su dificultad, en medio de su imposible, Él se va a hacer presente. Amén. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie.